Los saludo con la paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a buscar nuestras Biblias. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 11, hay allí una hermosa porción que quiero compartir en esta hora para que finalmente el Espíritu Santo pueda abrirnos en la mente, en el corazón, ayudarnos a abrir los ojos para mirar sus maravillas, leer su palabra y poder aplicarlo a nuestras vidas. Lucas capítulo 11, desde el versículo 5 en adelante, la lectura de la palabra del Señor claramente dice de esta manera. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Tenemos una oración. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por estar juntos con tu palabra recién leída y en muchos casos recién en las manos para mirar las maravillas de tu ley. Tú nos invitas a acercarnos también a la palabra. Señor, y es tu Espíritu Santo el que nos ayuda para que podamos recabar en ella la información o la palabra que tú tienes a modo personal. Padre bueno, te alabamos. Padre, te agradecemos y queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Por el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Yo creo que ya conocemos esta hermosa porción bíblica que nos está hablando un marco general sobre la oración, el compromiso de Dios de ayudarnos a hablar con Él. Pero nos está marcando también una realidad muy importante que, por supuesto que en los tiempos de Jesús podría suceder, y por qué no también en nuestros tiempos. Lo primero que dije, que en los tiempos de Jesús podría suceder, se debe a la estrechez de la vivienda, donde la gran cantidad de judíos tenían su tiempo. No había departamentos ostentosos como ahora, de 3 o 4 ambientes o un semipiso. Simplemente la habitación, la mayoría de las habitaciones del pueblo, era así, una pieza aproximadamente unos 4x3, algunos 3x3, tratando de ubicarse dentro de lo que sería el muro de la ciudad. Por supuesto que para cada nivel siempre uno puede marcar la diferencia de las viviendas. También sucedió en los tiempos de Jesús. No estamos hablando de un palacio, estamos hablando de una pieza que ayudaba a guarecerse de las inclemencias del tiempo. Y esa pieza de dimensiones reducidas para la mesa, para el fuego, para los enseres que se guardaban. Y durante el día prácticamente no se habitaba dentro de la pieza o de la vivienda, pero en la noche sí, el asunto cambiaba. Al no haber camas disponibles para muchos, bueno, se hacía un tendido en el piso donde toda la familia dormía.
Se hacía el tendido, bueno, la puerta cerrada, la puerta con seguridad y nadie más podría abrir. De allí la respuesta cuando se le solicita préstame 3 paños. Y el tema es más allá de la urgencia del amigo que viene a pedir allí ayuda en alimentos, porque claramente dice, no tengo nada para darle a mi amigo que vino de viaje. Mira la respuesta, versículo 7. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada. Mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Justa respuesta por la estrechez de la vivienda. Pero la enseñanza general está remarcando que aunque había esa incomodidad, el hombre se levanta para ayudar a su amigo en problemas. Hace poco recordábamos el Día del Amigo y los mensajes y los buenos deseos, los buenos augurios, que probablemente también mandaste para algún amigo o alguna amiga. Algunos tienen su versión muy personalizada sobre la amistad, imbuida en los criterios mundanos. Es muy diferente el concepto de la amistad y la forma de amistad que los cristianos tenemos, imitando a nuestro gran Dios y a nuestro bendito y suficiente Salvador Jesús. Dios nos está marcando la diferencia sobre la amistad. Por eso es que este hombre de la parábola sabía que su amigo estaba en necesidad y cuantificando las necesidades tanto personales como de aquel que vino a pedir ayuda, primó más el amor al prójimo y el hecho de socorrer a su amigo en problemas. No importa que haya sido inoportuno, es lo que resalta Jesús en el contexto que habla de la oración que para Dios y para nosotros debe, así como lo menciona Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Dios nos ama con un amor genuino y con un amor eterno, con un amor muchas veces incomprensible. Nos damos cuenta de la dimensión de ese amor en la medida que lo vivimos. Aunque a nuestros niños en la escuela bíblica de los domingos se les enseña que el amor de Dios es tal, que no puedo ir encima de Él, no puedo ir debajo de Él, tampoco puedo salirme ni a un lado ni a otro, a lo ancho no puedo salirme, porque todo lo abarca ese bendito amor de Dios, ¿no? Y recordando San Juan 3:16, claramente expresa así, de tal manera amó Dios al mundo. Y ese tal es imposible mensurar. Vaya que Dios trata con cada habitante del mundo. Y ese amor es la esencia de lo que aquí resalta. El amigo inoportuno y el amigo que realmente es amigo, ayudando y supliendo para las necesidades de su amigo en problema. Aunque si fuera un enemigo y viene a pedir ayuda, y el instructivo bíblico claramente en el sermón de la montaña de Jesús. Oíste que fue dicho, amarás a tus amigos y odiarás a tu enemigo. Jesús dice, pero yo os digo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Y déjalo en las manos de Dios. No importa que Él no lo haga. Lo nuestro es muy diferente, está basado precisamente en el amor de Dios. Pero también ese amor de Dios me está marcando si tengo o no tengo de su fe. La fe que viene de Dios, no una mera confianza, una confianza que la puede tener cualquiera. Cualquiera en el mundo sabe que hay gracias divinas
a su disposición. Fe, esperanza y amor. Amor te presta la vida. La esperanza te ayuda a superar ciertos problemas. Pero la fe es muy diferente, es exclusivo. Y la fe que produce salvación, la fe que me ayuda a tener frutos espirituales, como por ejemplo, con una palabra que empieza con la F, fidelidad. Esa fe me enseña, la fidelidad primero es hacia Dios. Y también, como en este caso resalta el contexto, si yo me elegí un amigo o me eligieron como amigo, ser fieles, porque también hay otra palabra que empieza con F y es ser falluto. No el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios sabe el modelo que tiene para imitar y entender cabalmente el porqué en la enseñanza de todo el capítulo que habla de cómo orar, de aprender a orar. Jesús trajo esta parábola. Los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, así como Juan, haciendo referencia a Juan el Bautista, enseñó a orar a los discípulos. Y ahí está una vez más, en esta porción bíblica, la oración del Padre Nuestro. Esa oración es una síntesis de cómo debe ser la oración de aquel que realmente está hablando con Dios. Después de enseñarle la oración del Padre Nuestro, está la parábola de el amigo inoportuno. Porque Dios quiere marcar el hecho de la diferencia que existe entre la vida redimida y la vida que todavía no le conoce y por lo tanto está descarriada o perdida. La parábola más adelante del hijo pródigo, que está también en un marco de 3 parábolas que nos enseña. Jesús vino a salvar, vino a buscar, vino a rescatar al que se había perdido. Habla de la moneda perdida, habla de la oveja perdida, pero también del hijo perdido. Y lo que resaltan las 3 es lo que Jesús vino a realizar para la humanidad. Algunos ponen énfasis solamente en la parábola del hijo pródigo y están mirando lo mal y todo lo negativo de la actuación del hijo pródigo al juntar todo lo que en el futuro iba a ser suyo, pidió por adelantado a su herencia y se fue, después lo malgastó y después a Dios gracias reaccionó y volvió. Y se pone mucho énfasis en lo que hizo el pródigo. Pero escúchame, también hay que poner énfasis. Mientras hizo todo lo que hizo, el énfasis hay que ponerlo en el padre que siempre esperó que ese hijo regresara. Y cuando ese hijo regresó, el padre no reprochó cosa alguna, simplemente dice, dio rienda suelta a sus sentimientos a su hijo. Mi hijo era perdido y volvió. ¿Cómo no voy a hacer una fiesta? ¿Cómo no voy a poner un anillo en su dedo, vestirlo otra vez como siempre debió estar vestido? ¿Cómo no voy a hacer una fiesta? Volvió a la casa del Padre. El amor del Padre es lo mismo que vemos reflejado aquí. Dios sabe cómo nos movemos en la sociedad donde vivimos. Y si queremos hablar de amistad, siempre hay algo de amistad. La amistad muchas veces tiene aristas muy egoístas. Porque si no me conviene el amigo para lo que yo aspiro y dejo de ser amigo. O no trabajo más para cultivar una mejor relación de amistad. ¿Amigos para qué? Amigos
en las buenas y en las malas, o amigos para las malas, o amigos para Dios sabe qué cosa. Es muy diferente el concepto de amistad, como es muy diferente la amistad entre cristianos y la amistad entre cristianos y gente no cristiana. No importa lo que cree, no importa lo que vive, el Hijo de Dios sabe dónde está parado, sabe a quién le corresponde, sabe a quién honrar y sabe ubicarse en el momento justo. Claramente la palabra dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, siempre podemos, si en nuestro corazón está la presencia de Dios, está el Espíritu Santo y el deseo de agradarle y hacer su voluntad, siempre podemos cultivar una amistad bíblica y por lo tanto genuina y sincera, aunque no sea correspondido. No es te amo porque me amas. Somos amigos porque momentáneamente me conviene para algunas cosas. Y mirando a Jesús, la mayor muestra de cómo amar en esta esfera de la amistad, que debe ser lo mismo de cómo es Dios con nosotros ofreciéndonos su amistad. ¿Un caso extremo? Uno de los apóstoles. O tal vez alguno me diría varios de los apóstoles. ¿Quién no le negó? ¿Quién no pidió algo desubicado a Jesús? Bueno, te felicito si sabes de esa circunstancia, porque veo que estás leyendo el Evangelio, o al menos estás escuchando algunos mensajes del Evangelio, porque sí existieron esas circunstancias. Pero me quiero referir momentáneamente en el concepto del ejemplo de amistad que Jesús enseña. Un momento antes del arresto, del injusto arresto de Jesús para torturarlo, para condenarlo, para crucificarlo y matarlo. La Biblia está marcando esa enseñanza profunda. Jesús en el desierto, en el monte de los olivos orando. Algún desierto espiritual habría, porque estaba solo. A pesar de tener la compañía de 3 de sus discípulos, a quienes les convidó a orar. Un apoyo espiritual, tal vez como lo hacemos nosotros. Como pastor conozco a muchísima gente, creyentes o no, hermanos de la congregación y de otras congregaciones que saben que soy pastor. Y cuando alguno está en apuros y me ve cerca o se acuerda de mi teléfono, hermano, ayúdeme espiritualmente, necesito apoyo en oración. Por supuesto que sí, y oramos. Si tenemos testimonio de respuesta de Dios. Algunos agradecen, otros no, no importa eso. Ahí está Jesús. Muchacho, mi alma está muy triste, vamos a orar. Y los discípulos estaban cansados, se durmieron. 3 veces Jesús los buscó. Se cansaron. Está bien, caminaban mucho, trabajaban mucho, porque Jesús no era ocioso, no era de tirarse a que la gente lo busque para ministrarle. Jesús iba. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y en dar su vida en rescate por muchos. ¿Entiendes? Entonces podemos decir un puntito a favor de los discípulos. Y estaban cansados, Jesús. Lo cierto es cuando el ser humano no puede, la misma Biblia enseña, ¿no? Y vino un ángel y lo fortalecía. Las veces que ese bendito ángel le trajo descanso espiritual. Pero pasó el tiempo. Y dice la escritura, apareció una multitud, una turba, así dice algunos escritos
en los evangelios sinópticos, y alguien había convenido con esa turba a lo siguiente: a quien yo diere un beso, ese es. Y cuando Judas se acerca a Jesús, Jesús lo mira y le dice esto: amigo, ¿a qué has venido? Pero no sabía Jesús a qué vino. Sí lo sabía. Pero ahí está: amigo, ¿a qué has venido? Tal vez la última oportunidad para Judas de reconsiderar lo que estaba haciendo. Están frente a frente. Aquel que quiere ser amigo de todos, no importa lo que hacen, porque Jesús sabía de Judas que no era sincero, que no era honesto. Jesús sabía que Judas robaba de las ofrendas que se le daba a Jesús para ayudarle a costear los viajes, los alimentos, tal vez los hospedajes, porque dice así: muchas mujeres nobles servían a Jesús de sus bienes. Pero también resalta el Evangelio que Judas robaba de esa bolsa y siempre tenía un comentario ácido. Cuando María, la hermana de Lázaro, trajo un perfume y rompió ese frasco, la casa se llenó del perfume, de la fragancia del perfume. Pero María lavó los pies de Jesús. Mira el comentario ácido de Judas. ¿Por qué se hace este desperdicio? ¿Por qué desperdiciarlo? Se podía haber vendido el más de 300 denarios y haber ayudado a los pobres. Y Jesús dijo: dejarla, porque buena obra ha hecho. Y donde quiera que se predique el Evangelio, se contará lo que hizo esta mujer. No voy a hablar de lo que creen algunos que hay que hacer con Jesús, como en el caso de Judas o María, la hermana de Lázaro, que a la sazón eran amigos de Jesús. Y ahí está Jesús poniendo las cosas en su lugar. Amigo, ¿a qué has venido? Y más allá de comentarios e interpretaciones, allí hay dos que valorizan y desvalorizan el concepto de la amistad, y más que eso, ¿cuánto vale la vida humana? Judas no lo sabía, pero en su afán de lucrar, de hacerse unos pesitos, él convino con los principales religiosos de su tiempo. ¿Cuánto me queréis dar si yo les entrego a su más acérrimo adversario? Sé que no les agrada Jesús. Sé que están resentidos con Jesús por su forma de ser, por su forma de predicar, por su forma de hacer milagros. Y aquellos supuestos hombres muy inteligentes de su época convinieron. Y bueno, nos parece que 30 monedas de plata están bien. ¿Qué dijo? ¿30 monedas? Me imagino, ¿no? El impacto en Judas. Trato hecho. Y ahí está Jesús. El epicentro de la traición del apóstol Judas. Ahora con la última palabra de su amigo Jesús. Porque Jesús siempre lo consideró amigo y nos enseña a nosotros a través del Evangelio: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La amistad, bien entendida, tiene esto que estamos hablando: amor de Dios. Y como hemos puesto
el nombre a nuestros programas radiales. Amor, amistad, reflexión. Tiene mucho de reflexionar. ¿Vale la pena seguir adelante o no? Y si afinas tu oído, Dios te va a hablar de una forma entendible si debes seguir o no. Nosotros no somos Dios. Dios es uno solo. Y si yo hablo con Él, Él me enseña qué me conviene y qué no me conviene. Sabemos por la palabra, todo nos es permitido, pero no todo conviene. Cuidado con evaluar algo pensando que es inocente, pensando que es lícito y está diametralmente opuesto a la soberana voluntad de Dios para tu vida. Hay solución, hay respuesta. Por eso, esta enseñanza del amigo que apareció en un momento en que su amigo con su familia descansaba, inoportuno. Tenía todo derecho su amigo descansando a seguir descansando. Y el otro debería entender, si es amigo, que es mala hora, mal momento. Pero tiene una urgencia. Uno puede ver el grado de amistad también cuando aquel o aquellos o aquella que me ven problemas acude a buscar una posible respuesta. También yo, para que me dé cuenta, si a quien considero mi amigo o mi amiga tiene algún problema, pero problemas realmente eh, empezando por los espirituales, por lo social, por lo familiar, por lo económico. Siempre como hijos de Dios estamos prestos, igual que Dios, a tender una mano solidaria. Pero hay que saber a quién, hay que saber cómo y hay que saber qué ayudar. La Biblia nos está marcando así para solucionar el problema de los amigos. Versículo 9. Jesús en primera persona. Y yo os digo, pedid y se os dará. Y yo os digo, buscad y hallaréis. Y yo os digo, llamad y se os abrirá. Y lo enfatiza, paso por paso. Así cuando está diciendo claramente, pedid y se os dará, ahora dice, versículo 10, porque todo aquel que pide, recibe. Cuando dice, yo os digo, buscad y hallaréis, ahora lo reafirma, el que busca, halla. Y también lo tercero, cuando Jesús dice, yo os digo, llamad y se os abrirá, enfatiza, versículo siguiente, y al que llama, se le abrirá. ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuándo llamar? ¿Identificamos? ¿A Dios? ¿Golpear la puerta de su cielo? ¿Me va siguiendo? Y bajo las precisas directivas divinas que el Espíritu Santo me hace entender como respuesta de Dios. Entonces, primero, porque estoy pidiendo, voy a recibir de Dios. Testimonio que busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todo mi temor, que lo cantamos, ¿no? Salmo 34. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Busqué a Jehová y él me oyó. Y lo tercero que es, llamé a Dios. Y Dios abrirá. Dios abre puertas, pero también cierra puertas. Y cuando las cierra, probablemente Dios te está protegiendo de algo que lo vas a saber si quieres saber por qué se cerró esa puerta. Pero cuando abre, entonces puedes ver, sí, es cierto,
El Evangelio me ha enseñado que si yo llamo, si yo golpeo, si yo busco, estoy en su presencia, Dios actúa inmediatamente. El contexto de esta enseñanza positiva está marcando que padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Si le pide pescado, le va a dar una serpiente. O si pide un huevo, le va a dar un escorpión. Si hay un padre con la cabeza bien puesta, y realmente es padre, nunca va a hacer eso. Aún en la escasez, primero come su hijo, y si sobra, comerá algo él. Y Jesús vuelve a enfatizar lo mismo que enfatiza cuando habla del amigo inoportuno. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más Dios, el Padre Celestial, permitirá que el Santo Consolador, que el Paracletos Divino, el amigo que necesito continuamente, el Espíritu Santo, llegue y haga morada en nosotros? Y trabajemos juntos, primero para hacer templo en nuestro cuerpo para Dios. Y cuando está hecho el templo, nos ayuda a crear un centro de alabanza, un centro continuo de adoración, una disposición a la gratitud, a corresponder en algo a tanto que Él nos envía a modo de bendición. Los amigos son una bendición del Señor. ¿Cuántos amigos tienes? Empezá por amigarte con Dios y hacer que Jesús te nombre y te considere su amigo. Entonces puedo entender por qué la oración del Padre Nuestro. Porque se centra en esa sencilla oración. Todas las necesidades habidas y por haber que la humanidad necesita suplir. La verdad está en Jesús porque Él es la verdad. El camino a la eternidad es Jesús porque Él es el camino. Y la vida misma, para vivirla plenamente y satisfechos, está y se llega cuando Jesús, mediante la fe, también está con nosotros. La Escritura claramente marca el lugar físico de Jesús, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos aquellos que con fe que le envió para señalarnos a dónde estamos y dónde debemos ir, Él intercede para que eso se haga realidad. Siempre hay necesidades y muchos tienen pocas respuestas. Ya lo vimos, el amigo que no tenía para darle un bocado a un amigo que le llegó de repente de viaje, pero podía contar con la ayuda de otro amigo un poco más estabilizado económicamente y vino a pedir ayuda porque sabía que había recursos. Un proverbio dice, la casa del justo tiene abundancia de provisiones. Y también resalta el contraste. Pero el pecador destruye mucho bien. Y así va la vida, entre pecadores y descarriados, entre santos y también impíos, entre justos e injustos. Uno tiene porque Dios lo bendice continuamente. Y si es capaz de corresponder en algo a esa
maravillosa provisión económica y Dios aumentará la abundancia de sus graneros. Pero hay muchos que no corresponden en nada. Igual Dios los bendice por el solo hecho de buscarle, por el solo hecho de creer. Ya estamos en la escuela de Dios. Y a la larga o a la corta se entenderá de una forma eficaz qué es lo que Dios espera al bendecirme tanto. Pero siempre habrá bendición de Dios, al menos con la voluntad dispuesta para buscarlo. Pero ya lo hemos visto. Hay gente que no tiene ni lo más básico de su vida. Y hay gente que forma familia sin haberse preparado. Porque si quieres formar una familia, es lógico que pienses dónde vas a vivir, cómo vas a mantener la familia. Es lógico una planificación en base a la realidad de la vida que llevas o que llevan juntos. ¿No será muy pasional eso, pastor? Si yo voy a pensarlo mecánicamente, el tema de la planificación, si me conviene o no me conviene. Respeto cualquier postura, pero también se da el hecho que como pastor siempre vas a tener una charla conmigo, si quieres mi punto de vista, en todo lo que es la vida espiritual o cabal interpretación de alguna enseñanza bíblica o proyectos de vida. Y en muchos casos cuando estoy compartiendo proyectos de vida. Algunos hacen la mímica de que me escuchan, pero ya tienen posiciones tomadas. Simplemente querían saber qué otra opinión había. Hay muchas situaciones conflictivas en la sociedad donde vivimos, pero también está la palabra de Dios, también está la gente de Dios, también está el Espíritu Santo de Dios para guiarnos si queremos ser guiados. Dios sabe la tremendísima necesidad que tenemos de una guía, hermosa guía, que como hoja de ruta nos enseñará a caminar por la vida bendecidos. Lo veíamos en el repaso de las promesas o porciones bíblicas en nuestra reunión de oración. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que aproveche esa lumbrera y que, munido de la voluntad dispuesta para entender, camine guiado por la palabra de Dios. Jesús lo resalta en esta enseñanza acerca de los padres. El padre o los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y de hecho tiene que ser un ida y vuelta. Porque un mandamiento, y el único mandamiento que tiene promesa, precisamente tiene esa información en cuanto a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque de arriba Él ve a cada padre cómo se esfuerza por darle lo mejor a sus hijos, que no siempre se entiende lo que quieren hacer. Y muchos hijos salen al revés de cómo los padres están esperando que sean. Dios nos dé gracia y realmente con su bendición y la guía de su palabra formemos gente culta, gente de bien, gente que sabe valorar el esfuerzo de sus padres. Y estoy queriendo decir, antes que formes lo tuyo, fíjate que tus padres tengan para comer, que tengan para vivir. Uy, pero que se vino con el hacha el pastor. Es palabra de Dios.
Por algo Dios ha permitido la vida y que tus padres sean padres. Y que vos hayas nacido precisamente ahí donde naciste. No hagas malas o falsas comparaciones. Ah, si tuviera esto, si hubiera nacido en otro país, en otra familia, no naciste. Estás donde estás. Y hay propósitos divinos. Y la Biblia te está diciendo, siempre vas a estar con tus padres. Por más loco que se te ocurra que son. Por más guardabosque que te parece que son. Siempre es mejor tener tu espalda resguardada, tanto por tu papá o por tu mamá, que hacerlo solo. Los caminos de la vida son muy intrincados, pero si te alumbra la palabra divina y el Dios de la palabra, el asunto cambia. No voy a hablar de la relación familiar, pero sí estoy remarcando aquí, así, si siendo malos sabéis dar buena dádiva a tus hijos, ¿cuánto más? El Padre de los padres, el Padre Celestial, que sabe la necesidad tuya, mía, de todos, de los hijos humanos que tiene. Porque si permite vida, Él tiene propósitos. Y para entender algo de esos propósitos o estar bien encaminados para conocer algo de Dios, leamos la palabra. Miremos los tiempos proféticos. Entendamos por qué hay bendiciones y por qué hay maldiciones. Porque Dios dice, vengo y mi galardón conmigo y daré también justa retribución al que se lo merece. Vaya que necesitamos de Dios. Por eso está diciendo, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a quien corresponde, empezando por la familia. Aunque hay de todo en este mundo, ¿no? Por ahí alguno se equivocó del concepto y dice hay de todo en la viña del Señor. Bueno, si vamos a ver la viña del Señor como la tierra, bueno, vamos a hacerlo con mayor excelencia. Hay de todo en la tierra. Hay padres malos, padres buenos y padres que se llaman solamente padres. No hacen ni malo ni bueno. No estoy filosofando, marcando la realidad de la sociedad donde estamos. Pero por algo Dios ha puesto dentro de cada ser humano capacidad de reflexión, capacidad de búsqueda, capacidad de esforzarnos y capacidad de encontrarlo. El que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. ¿Has descubierto ya el lugar secreto de la presencia de Dios? Te felicito. Cualquiera de nosotros puede buscar ese lugar secreto y aliarse con Dios y tomar la amistad que Dios ofrece y marcar por primera vez en la vida que no hay ser humano perfecto, sí hay demasiados seres humanos con manía de perfección, pero no son perfectos, porque mucha gente es especialista en descubrir problemas ajenos, pero no ve los propios. A ellos, la Biblia dice hipócritas, saquen primero la viga que está delante de sus ojos para ver claramente lo que se debe ver. Así como la Biblia menciona que no hay ningún ser humano justo, también está diciendo que todos tenemos la posibilidad de encontrar en la mismísima presencia de Dios lo que hemos perdido. El potencial de ser también vehículo de bendición. Gente con peso de gloria,
Gente que sabe claramente que este mundo está lleno de escasez, tanto espiritual como bienes naturales y bienes económicos. Que la sociedad entera está bajo el maligno. Y si te alías con el maligno, te va a enseñar a acapararlo todo, sin mirar a quién pisoteas o a quién hace daño. Pero si te alías con Dios, Dios te va a enseñar, hijo, sé la extensión de mi mano. Hijo, que tu corazón esté latiendo como late el mío, para la solidaridad, para la misericordia, para el amor y para ser vehículo divino de bendición. Y ahí está el contexto del capítulo y de esta enseñanza central, la oración. Todos podemos orar, pero aprendemos de Dios cómo orar. Todos podemos ser amigos, pero aprendemos de Jesús, que es el concepto de la amistad en el Evangelio. Todos podemos tener el Espíritu Santo, pero aprendemos a dónde buscarlo y dónde hacerle lugar en nuestra vida para que realmente sea templo del Espíritu Santo de Dios. Estos días he utilizado esta expresión. Por lo menos piensa en Dios. Eso te va a acomodar algunas ideas y te va a enseñar. Continuamente estoy hablando con uno o con otro hermano de la iglesia o no. Amigo circunstancial, tanto de trabajo como de estudio o de viaje. Y algunos encuentran la gracia de Dios para aprovechar que están hablando con alguien diferente y preguntan cosas íntimas. Y te puedo decir, muchos lloran solos porque no han sabido tener o cultivar una amistad. Y he visto a gente que reniegan del 20 de julio. Y digo, es un día más. No, porque todo el mundo anda con eso de ser amigo y brindan felicidades y la hipocresía que me molesta porque todos son iguales. Y por ahí no entendí mucho cuando le dije, para mí todos los días son días de la amistad. ¿Cómo es eso? Y debo tener por lo menos 1.000.000 de amigos. Roberto Carlos! Me dice. Bueno, no sé si tanto, pero muchísimo. Y si tienes un problema, si quieres lo vemos y te doy un punto de vista. Y después tú decides si quieres asimilarlo o escucharlo simplemente. Y en muchos casos empezamos a hablar y a veces horas. En una oportunidad empecé a hablar a las 8 de la noche y terminé a las 4 de la mañana. Y lo entendió. Gloria a Dios que lo entendió. Cuando él vino a Jesús y por primera vez en su vida lo invitó a su corazón, él mismo testifica y agradece. Y pasó el tiempo y yo me olvidé. Y los caminos de la vida muchas veces te alejan de personas con quien has estado interactuando, aunque también en forma circunstancial. Y en un momento en que necesitábamos aquí en la iglesia de Rawson 1322 ampliar el local. La idea era aprovechar todo el espacio de la mitad de un terreno que se había donado para la unión, hacerlo de material y con techo de losa. Porque en la pequeña iglesia que estaba antes, cada vez que había un culto, en medio del culto escuchábamos los piedrazos, que muchas veces algunos hermanos se asustaban.
Pero siempre había un comedido que tiraba piedrazos y salía gritando ¡Aleluya! Bueno, vamos a evitar eso, vamos a hacer techo de losa. Pero hay que pagar la losa, hay que juntar plata. Y Dios guió todas las circunstancias, no juntamos ni siquiera la cuarta parte de lo que costaba la losa. Pero apareció este que ahora es hermano en la fe y que se invirtió tiempo y se invirtió también conocimientos y la expectativa gloriosa que la palabra no vuelve vacía. Porque pasó mucho tiempo. Y por ahí se enteró que estábamos en el proyecto de ampliar el templo y esto y aquello. Y me dice, Ramón, yo trabajo en una cementera. Si quieres, déjame hablar con el dueño porque tiene una herramienta parada. De esos camiones bombas que te tiran el material arriba sin necesidad de estar acarreando. Está rota. Yo voy a hablar con él. Y fue y habló. Y dice, mira, me metí en una camisa de 11 varas. Vos orá, decirle a los hermanos que oren. Pues tiene un camión roto, parado, y yo dije que podía ayudarlo si me dejaba a ponerlo en funcionamiento. Bueno, oramos. A los 2 días me dice, Ramón, Dios me ayudó y anda la máquina. El dueño me dijo, y bueno, hay que probarla. Y yo le dije que conocía a un pastor que tiene que llenar una losa. Y él mismo me contactó con el ingeniero y dice, buscamos ahí cerca de la iglesia una cementera, encontramos, hablamos y dice, el camión está a disposición, decime vos, ¿cuánto? ¿Qué día? Bueno, con esa información voy a la cementera que me habían dado la dirección. Me pasan un presupuesto y yo no llegaba ni al 10% del presupuesto. Tenía muchos billetes, pero todos de baja denominación. Y en ese momento se me ocurrió contar uno por uno. Billetes de baja denominación. Y el que estaba allí me dice, mire, vamos a hacer algo, pastor, deje contar, deme lo que tiene ahí. Yo se lo dono, dice, lo que falta. Y yo seguía, y llegué. No llego ni al 10%. No sea un problema, le dije, deme lo que tiene. Yo voy a poner lo que falta. ¿Cuántos camiones necesita? Necesita 3 camiones. Dígame la fecha, vamos, descargamos el material y la losa está hecha. Gloria a Dios. Dios supo tocar el botón que había que tocar. Y me acordé de aquellas horas, de aquella trasnochada, no bebiendo alcohol, no en una fiesta pagana, sino compartiendo la palabra del Señor que alumbra el entendimiento. Él le sirvió, entendió, aceptó a Jesús. Hoy ya está en la presencia de Dios. Dios hace esto. Todo lo que inviertes en tu tiempo para orar, para escudriñar la escritura, para congregarte aún como lo hacemos ahora, mediante internet. Todo lo que haces en ayuda para la obra del Señor o al prójimo, no se pierde. A veces hay que sembrar y sembrar, pero sembrar con la guía del Espíritu Santo de Dios. Dios te enseña no a dar lo que te sobra, te va a indicar claramente cuándo y cómo hacerlo. Porque la bendición de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, como su paz, como su amor, como su amistad, sigue en plena vigencia. Y pasará el tiempo, pero tu vida va madurando en la fe, se va perfeccionando y Dios no tiene ningún problema en usarte como un canal de bendición, porque es lo que aspira de cada amigo suyo. Los tiempos proféticos se cumplen, como toda palabra de Dios, incluida como toda bendita promesa de Dios. Entonces, para la gloria de Dios, ¿por qué no decirle?
Aquí estoy, Señor, y sé que nunca soy inoportuno en ir a tu cielo a golpear la puerta para que, llamándote, tú escuches y abras esa puerta. No es el único lugar donde Jesús dice que hay que orar en todo tiempo, que hay que presentar en oración todas las peticiones, tanto del prójimo como las mías, pero también dice que haya acciones de gracia. Todo contribuye para el crecimiento de su obra y para el crecimiento espiritual de la vida cristiana en cada uno de nosotros. El mundo tiene su punto de vista personal. Tal vez vos tenés también tu punto de vista personal, pero necesitamos tomar los puntos de vista divinos, marcados y enseñados en la palabra de Dios, y vamos a descubrir que claramente lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos también se ajusta para darle la gloria y la honra que corresponde. Oramos. Papá, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu amada iglesia y gracias porque todavía nos enseñas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Yo no sé, Señor, lo que tú ves de la vida de cada hermano que está escuchando este mensaje de tu palabra, así en forma virtual. Pero sé que tu Santo Espíritu lo impulsa a escuchar de esa palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Sé, Señor, de hermanos de la congregación y también de amigos y hermanos de otras congregaciones que tienen la oportunidad mediante las ondas radiales por donde también mandamos este mensaje, de escuchar de tu voz, de escuchar de esa palabra de vida. Señor, sabes lo que somos, pero te alegras cuando disponemos nuestra voluntad, nuestros sentimientos, para correr a tu presencia, buscar tu palabra, buscar tu luz, buscar de tu santa, bendita y fresca unción. ¿Qué necesitamos? Vaya si lo necesitamos. Así como he mencionado, el mundo está lleno de escasez y hay muchas necesidades, al punto tal que muchos, sin la guía de tu Espíritu Santo, hasta piensan que el mundo solo se va a autodestruir por falta de recursos. Obviamente tienes tus planes para este mundo. Obviamente tu palabra lo enseña y sabemos que todavía tú estás en el control de todo. El que está en el trono, el que está por encima de cualquier opinión, de cualquier inteligencia, de cualquier concepto y cualquier estilo de vida, está cumpliendo sus propósitos divinos. Y mientras tanto tú nos dices, nos ofreces de tu amistad, recibiendo la fe, recibiendo lo tuyo. Entonces podemos comenzar a ordenar nuestras propias vidas y ubicar un orden de prioridades adecuado. Mira, Señor, cuánto sincretismo, cuánta confusión. Misericordia por cada núcleo familiar que aspira a tener de ti la bendición continua. Y mira, Señor, lo que se ha producido muchas veces en ausencia de esa bendición, como también en ausencia de una amistad contigo. Misericordia, misericordia, Dios. Tiende tu mano santa, tiende tu mano solidaria. Responde esta oración. Señor, la necesidad que parece imposible no lo es para ti. Y pongo ese imposible que mis hermanos tienen ahora, que embarga sus sentimientos, que embarga su intelecto, que muchas veces no les deja dormir por la noche, no les deja disfrutar esa gloriosa paz, santa paz. Tu paz, oh Dios de paz. Tu paz, oh Jesucristo, príncipe de paz.
Tu paz, Espíritu Santo, que nos enseñas a obtenerla, a vivirla y a compartirla. Llegue ahora tu respuesta en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y te alabamos y te alabaremos, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Gracias en fe, oh amado Señor y Salvador, por lo que has hecho con tus respuestas, con todo nuestro corazón. Otra vez mencionamos. Muchas gracias. Amén. 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 Amados hermanos, que Dios siga con su bendita y fresca unción en cada uno. Nos vemos a la brevedad. Dios los siga bendiciendo.